En este momento vamos con la primera entrevista en piso que tenemos en la mañana de hoy. El martes el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, va a concurrir al Parlamento convocados por la oposición para explicar los alcances de la reestructura y la suba de sueldos para distintos cargos. Ayer el vicepresidente del organismo, Daniel Olesker, informó a Radio Sarandí que en la reunión de directorio se resolvió mantener las subas salariales para los gerentes, pero reducir los incrementos para los adjuntos a la gerencia. Según detalló en estos últimos casos, quienes iban a tener aumentos de hasta 100.000 pesos pasarán ahora a recibir unos 26.000 pesos más. Es una medida más razonable, dijo Olesker en Sarandí. Sobre este asunto vamos a hablar con uno de los representantes de la oposición que convocó a las autoridades del Parlamento, quien también denunció esta situación hace algunos días. Estoy hablando del diputado del Partido Nacional, José Luis Satjian, ex subsecretario de Salud Pública. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, digamos, la última noticia, lo que comentaba recién, se dispuso, al parecer, bueno, una revisión de lo que eran parte de estos aumentos salariales. En líneas generales, ¿cuál es la visión de cómo se ha actuado? ¿Qué es lo que implica esto? Que son una murga, porque van para atrás y para adelante con esto. Pero honestamente, porque esto surge a raíz que toma Estado Público. Cuando se designa el directorio de ACE en marzo, el Frente Amplio designa solo a los representantes del gobierno, a los 3 del Frente Amplio, no a los representantes sociales, que son los que deberían hacer el control, no los nombra. Dice que los van a nombrar a lo largo del año porque van a cambiar, pero eso no tiene que ver con el gobierno los tendría que haber nombrado. Y si los hubiera nombrado, quizás todo esto no hubiera pasado. Porque durante este periodo de marzo a junio, donde no se publicaban las actas del directorio, yo hice un pedido de informe hace un mes y pico para que se publiquen las actas y tuvimos acceso. Durante ese mes y medio se creó todas estas estructuras, se aumentaron los sueldos, se crearon gerencias nuevas, adjuntos, aumentos desproporcionados, indignos, 106.000 pesos de aumento. Gente que pasa a cobrar 376.000 pesos, cargos gerenciales. Eso todo en un contexto que las nuevas autoridades marcan que ACE supuestamente era un desastre. Que tenemos policlínicas que se llueven, que hay ambulancias que no funcionan, que era todo que no funcionaba, porque lo dijo el presidente Danza acá mismo. En ese contexto de desastre, lo primero que hicieron fue agarrar a los gerentes y los adjuntos y darle 370 palos de sueldo. 105.000 pesos más. Pero le aumentaron las horas también a algunos de ellos. Pero no tienen carga horaria, no marcan tarjeta, son dedicación full time. Es hasta inclusive en esa trampa, porque en el 2007 se le otorga 40 horas para darle una carga horaria de acuerdo al salario, para más o menos tener la misma proporción, pero la gente trabaja full time, el gerente general. Es como a mí, yo no marco tarjeta, trabajo full time. Y esos cargos son full time, y para darle el aumento de sueldo, dice, no, ahora no vas a trabajar 40, te vamos a dar 48. Si nunca pasa por el reloj tarjetero, no marca tarjeta. Hay igual, vamos a tratar de aclarar este tema, ¿no? Porque sí, está muy entreverado. Decís una cosa, escuchamos a Danza, dice todo lo contrario. Si ustedes plantean que va a haber, que el Estado va a tener bueno, hace en realidad, va a haber un sobrecosto de 146 millones de dólares. El gobierno lo que dice es que en millones de pesos, perdón, de pesos, no, ya sería un disparate. Sí, igual es un disparate. Bueno, el gobierno dice que va a ahorrar, en realidad, 3 millones de dólares. No, le hicieron decir a Orsi cualquier cosa. Pero lo dijo Danza acá. Porque los ahorros de 113 personas, dice que bajan, perdón, 130 personas que no siguen, que bajaron. 103 son del rubro cero, son funcionarios, que las causales para que bajen son jubilación, renuncia, fallecimiento o destitución. Esas son gente de la estructura, que hay que ver cuántos son áreas de atención, de área asistencial. De esos 103 yo creo que hay muchos de área asistencial, porque en ACE Central atiende el programa de niñez, de las casas de desarrollo de la niñez, y el programa de salud bucal. Hay que ver de esos 100 y pico cuántos bajan. Pero aparte, si hubiera esa reestructura, quiere decir que va a funcionar con esos 100 y pico menos, que genera un ahorro supuestamente, sí, lo cual es algo que hasta es bienvenido, bueno, bárbaro. ¿Y qué es lo que hacen con ese ahorro? En vez de dárselo a la enfermera que gana 40.000 pesos, se lo pasan al gerente, al adjunto. 105 palos de aumento al adjunto. Si está todo tan mal como decían,
Si funciona así como hablaban que funcionaba, ¿por qué no se lo dieron a la gente que atiende? Hoy, 18 de julio, hasta ahora, en puerta de emergencia está atendiendo una enfermera, un médico, un licenciado en enfermería. ¿Con qué cara van a mirar a los ojos a esa gente que cobra 40.000, 50.000 pesos y decirle, miren, creamos gerencia de 370.000 pesos, damos aumento de 105.000 pesos, pero ustedes van a seguir ganando lo mismo? Se lo damos a esta estructura. Creamos esta estructura porque supuestamente nada funcionaba. Ahora, con esta estructura que el presidente Danza decía que hace era un desastre, no se moría gente en la calle de frío. No teníamos cola de ambulancia de 11, 12 horas, como hace unos pocos días algún medio también dio. La ambulancia hoy está parada de las 11 de la mañana y son las 10 de la noche y ni un vaso de agua le llevan a los usuarios. ¿Vos le atribuís responsabilidad de los fallecimientos por frío a ACE? Sacaron ambulancias. En el periodo pasado habían 3 ambulancias para atender a la gente en situación de calle. La sacaron. Y el propio Danza declaró que se gastaba mucho en esa ambulancia y había que ahorrar y por eso la sacaron. Algo tiene que ver. O sea, Capaz que no es la única causa. Algo tiene que ver, pero se bajaron 3 ambulancias, quedó una sola. Cuando fue Sibila se lo preguntamos y efectivamente se bajó atención en ambulancia. Cuando sucedió todo esto de lo de la alerta roja, se volvió a poner las ambulancias y los médicos acompañando al MIDES. Pero eso, antes de empezar el invierno, se bajó y fue declarado por el presidente de Danza. ¿Vos no estás de acuerdo en las explicaciones que dio Danza en relación a que los 133 contratos, que él dijo que se eliminaron, respondían a que había superposición y desorden, como que había un caos de tareas y al quitarlos estaría todo más ordenado? Esos 133 funcionarios son de la Unidad Central de Rubro Cero. Son funcionarios que cumplen tareas administrativas, tareas asistenciales. Supongamos que hay una reestructura. Ahora, que se sacaron 133 y se sacaron 133 y nadie dijo nada, nadie dijo me están sacando, me están echando, me están corriendo, no pasó nada. 133 funcionarios y los gremios, ¿qué pasó? Miraron para el costado. Supuestamente no pasó nada. A propósito de eso, para ordenar, lo que dice ACE, y después vos entenderás si es distinto, se hizo una reestructura donde se reordenó la forma en que se gestionaba la unidad ejecutora 68, que es ACE Central. En ese contexto se ahorraron se van a ahorrar 125 millones de pesos anuales si comparamos lo que se va a terminar gastando en 2025 en relación a 2024 y en ese contexto también fueron que se redujeron estas 133 personas, de las cuales, por lo que decía Olesker ayer en Sarandí, no implica que se las está echando, muchas son reasignadas a otras partes del territorio, o sea, no en ACE Central, sino en el interior del país. En ese contexto es que se dan estas modificaciones salariales donde dicen, bueno, para empezar, hay parte de la estructura gerencial que debería ser más competitiva, no igual, pero por lo menos un poco más competitiva con lo que ocurre en la salud privada y por eso el aumento de salarios, más allá de que reconocí ayer que era mucho y por eso se tomó la decisión de bajarlo. Y por otro lado, que también estaban ordenando personas que de repente tenían cargas horarias o varios cargos la misma persona o eventualmente, que también lo decía Danza en la entrevista que hacíamos el otro día, gente que tenía incluso 50 horas asignadas que entienden que es ilegal y de hecho iban a hablar a propósito de ver si iniciaban investigaciones administrativas en torno a eso. Sobre esa explicación más global del asunto, ¿qué visión tenés? Que hicieron todo un entrevero para tratar de explicarse por qué daban 105.000 pesos de aumento, que nosotros, los únicos coherentes fuimos nosotros, que mostramos los aumentos, los cargos nuevos que se creaban, que los tenemos documentados. Yo tengo las actas acá, se las puedo dejar, las podemos publicar. Yo publiqué algunas. Sí, Está todo documentado en actas estos aumentos y esta nueva creación de cargos. Que luego explicaron esto de la reestructura. Ahora, la reestructura es si sacamos gente, eso va a faltar en la atención, porque hay que ver de esos 103 cuántos son área asistencial. Y si generamos, vamos a dar por válido esa reestructura. O que van al interior, que es lo que dijo Vamos a dar por válido. Algunos de ellos. Vamos a dar por válido, que sí, que 133 hubo eficiencia y se ahorraron X cantidad de plata. Esa X cantidad de plata, en vez de ponerla donde tiene que ir, ¿por qué con esa plata no contrataron psiquiatras? ¿Por qué con esa plata no compraron ambulancias? Lo que pasa es la discusión de lo que plantea ACE es que en realidad se ahorró dinero. No es que con esa plata se hizo otra cosa. Es en la cuenta global estás ahorrando 125 millones. Pero con ese justificativo, que no es real de nuevo, porque estos 130 hay que ver cuántos son asistenciales, porque tienen que reponerse esos lugares, eventualmente los asistenciales, o van a dejar de atender gente. No es justificativo que porque yo ordené medianamente esto, le doy más a los gerentes y creo cargos y aumentos de sueldo. Porque tampoco es coherente con la visión de que funcionaba todo tan mal. Porque si funcionaba todo tan mal,
Vamos a ponerlo donde supuestamente funcionaba mal, no los gerentes. O sea, lo primero que hicieron fue aumentarse los sueldos y La crear explicación cargos. también en ese sentido que daba Danza estaba vinculada a que aumentar los salarios no solo por un interés de ser más competitivos a nivel de mercado, sino de que invertir en salarios de esas jerarquías termina también influyendo en la calidad asistencial que se acaba Invertir en recibiendo por salario parte de la los enfermera y del médico, del auxiliar de enfermería, influye mucho más, porque son los que están atendiendo, son los que están cara a cara con el paciente. Vamos a darle plata a eso, no hay gerente, no hay que estar cómodo en ACE Central. No es por ahí, no es por ahí, le erraron. Lo reconocieron ayer que le erraron. Ahora, vamos a ver lo de ayer, porque es muy cómico a esta altura. Le dicen a los adjuntos, le vamos a dar 106.000 pesos de aumento, van a pasar a ganar 282.000 pesos. Eso fue lo que se votó el 24 de junio, los adjuntos. Y te contrato porque yo creo que vos vas a aportarle valor a la organización por este monto. Tu trabajo vale eso. Después, con raíz de todo lo que pasó, que dicen, hago un paréntesis, dicen que fueron por los gremios. Si efectivamente yo creo que es porque tomó Estado Público y se dieron cuenta del desastre que estaban haciendo. Porque si fue por los gremios, le doblaron la mano. Son permeables a los gremios. Mandan los gremios. A la primera de cambio, el directorio lo desafectaron, mandan los gremios. Bueno, ahí Porque si le hicieron dar marcha atrás los gremios, mandan los gremios. Está bien, pero ahí podés decir, bueno, nos sentamos, conversaron, vino la federación, dijo, no, muchachos, esto es mucho. Una negociación. Reflexionaron Pero y dijeron, eso no, primero, 105 que no, en 26. toda reestructura, al menos toda reestructura, por lo que es la continuidad del Estado, por lo que es el común del Estado, eso se hace previamente. No después que salta la bomba y después que todo esto es público. Esto se hace previo. Ahora, después que se hace público, dicen, no, nos equivocamos. A ti que te contraté y te dije que tu sueldo son 280.000 pesos por de acuerdo al valor que vos le vas a dar a la organización, no, a partir de ahora no. Te bajo 80, 90.000 pesos y te contrato menos. ¿Y esa gente se va a quedar? ¿Y esa gente que pretendía ganar eso se va a quedar en la organización? Y si se va a quedar por menos plata, ¿por qué no se lo ofrecieron primero? ¿Por qué no dieron esto primero? ¿No? Lo que vos decís, Pero, esta decisión se dio vuelta porque la denunciaron ustedes, es lo que pretendo. Porque se hizo público, porque tomó Estado Público, porque se dieron cuenta del desastre que estaban haciendo, porque no se publicaban las actas, porque se votó solo con los 3 integrantes del Frente Amplio. A propósito de eso, Danza decía también que ellos estaban revisando una serie de resoluciones, que de hecho la reestructura tenía que ver con algunas de esas resoluciones que tampoco eran transparentes o públicas en el gobierno anterior. ¿Qué Que las revisen y no pasa nada. Pero lo que digo, vos estás diciendo de cargos de 50 horas. Lo que digo es que ahí la acusación cruzada es la misma, ¿no? Vos decís que estas decisiones las tomaron con resoluciones que no estaban publicadas y ellos dicen, bueno, pero en realidad estábamos organizando resoluciones del gobierno anterior que tampoco estaban publicadas. De nuevo, decían que era un desastre. Ese desastre que decían, no se moría gente en la calle ni había cola de ambulancia de 11, 12 horas. En ese desastre. Ni tenían hospitales saturados como ahora que tuvieron que salir a poner gente en otros lados. Con ese desastre. Y pasamos la pandemia. Ahora llegan y lo primero que hacen es aumentar los gerentes y aumentar los cargos gerenciales. No, vamos a poner el centro donde tiene que ir, no en esto. En el pasado, cargos que hablaban de 50 horas, sí, fue un proyecto puntual, con inicio y finalización por un trabajo extra. Y eso, algo que no dicen, es que lo cobró toda la unidad, lo cobró desde el primero hasta el último, hasta el administrativo que pasaba las planillas cobró esas 50 No solo horas. los cargos de adjuntos de gerente. No solo, todo. Y cobraron muchos, que no lo pusieron en un informe que anda circulando, muchos de los que están ahora de gerente, esos también cobraron 50 horas y no lo pusieron. Para ustedes no es una ilegalidad como señalaba Olés. No, ilegalidad no es. Esto tampoco es ilegalidad, es desproporcionado, es obsceno, es indigno. ¿Con qué cara van a mirar a la gente ahora? ¿Con qué cara van a ir a un centro asistencial, a un hospital, y al médico o a la enfermera le van a decir, vamos arriba, estoy contigo? Bueno, si mi adjunto le pretendía pagar 280 palos, ¿cómo van a hacer? Una de las cosas que decía Danza ayer, hablando de esto, del desastre o no desastre, fue un tema de conversación durante toda la gestión pasada, la falta de medicamentos en algunas áreas. Perfecto. Danza, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, antes de ayer, decía que ese tema está solucionado y que ya el acceso a los medicamentos está habilitado en todos los centros de ACE. Mirá, yo te puedo mostrar mensajes ahora que a mí me llegan de que faltan medicamentos, sobre todo en hospitales del interior. Te los puedo mostrar ahora sin ningún problema. Ahora, yo hice el pedido de informe de los supuestos 100 medicamentos que faltaban. ¿Qué me contestaron? Que faltaban en proveeduría central de la RAP metropolitana. De ahí hicieron el balance y publicaron que faltaban 100. De proveeduría central, solo ahí, proveeduría central.
que no quiere decir que en la farmacia del hospital o en farmacia de la policlínica falten 100. Faltar medicamentos es de la historia porque maneja 1000 productos. Por un tema logístico, los 1000 productos a disposición en todas las farmacias es por un tema logístico, pero faltan las mutualistas también, porque es un tema logístico operativo. Ahora, nos quería decir que había una cierta direccionamiento a ese faltante o que nosotros lo hacíamos hasta por gusto. Ahora, yo hice el pedido de informe. Lo que me respondieron es, estos que faltan son de Proveeduría Central, no de la farmacia de la policlínica, no de la farmacia del hospital de Salto, no. De ahí no respondieron esto. Y lo hicieron decir cuando el gobierno sacó las placas aquellas de los 100 días, que habían solucionado los medicamentos de Proveeduría Central. Y ponen en la respuesta que los faltantes se debe a que el laboratorio demoran en entregar, no que no se hayan pedido. O sea, que se pidieron en tiempo, se acordaron todo y que el laboratorio demoró la entrega. Por eso ponen que falta. Entonces, ahí también hay una información falsa o parcial. Entonces, porque no es que falten en las policlínicas, faltan en el depósito. Y yo como, a ver, vamos del terreno de la suspicacia. Puedo decir, pero vos esto, cuando hiciste el pedido de informe, cuando los 100 días, la semana antes repartiste todo. Mandaste todo a las policlínicas, todo a las farmacias. Y en Proveeduría Central te quedaste con 0. Y después saliste a decir, faltaron 100. Si estamos en el terreno ese de la suspicacia de querer adjudicar una alguna prueba de que eso... Pero es la misma adjudicación que nos están diciendo que recortamos medicamentos, que no es así, que es todo mentira, no es así. Entonces, la respuesta oficial, y Danza lo dijo el otro día, que faltan de la red metropolitana, o que faltaban de la red metropolitana, es de Proveeduría Central, no era de la farmacia, de la policlínica. Hay que dejarlo claro, porque estamos en el terreno ese de tirar barro para un lado y barro para el otro, pero nosotros actuamos de acuerdo a la información. Y somos los coherentes, porque si vos te fijas quiénes fueron para atrás y para adelante, no fuimos nosotros. Lo terminaron reconociendo ayer. Claro, vos decís, bueno, que con la decisión de ayer de rever parte de estos aumentos, se les da la razón a ustedes en que eran... Pero por supuesto que lo que denunciamos era real. De todas maneras, Danza también reprocha de alguna forma que ninguno de ustedes se comunicó con el directorio de ACE. ¿Y si estaba de vacaciones? Si estaba de licencia, en el invierno, con ola de frío, con alerta roja, todo se fue de licencia especial. Pero aparte, el medio que hizo público esto se comunicó con un integrante del directorio y no le respondió. O sea que comunicaciones por parte del medio que hizo pública la información hubo. Y yo, en mi responsabilidad, lo llamo al Parlamento. Para cerrar el tema medicamentos, que me quedó una duda... Entiendo, lo que conversábamos con Danza, él decía, bueno, en el área metropolitana, la RAP metropolitana, está solucionado el tema de 100 medicamentos que faltaban, ahora no falta ninguno. Ayer Olesker decía que estaban en 92, 93. 100 en el depósito. Ahí está, bueno. En el depósito. Lo que decís vos es hay que ser en el claro. depósito. No lo digo yo, lo dice no, informe. mi duda era porque Danza reconocía que todavía en el interior este tema no estaba solucionado, decía que lo iban a solucionar. Vos tenés... Así como dijiste que tenías muchos casos en el interior donde estaban faltando medicamentos, en el área metropolitana, ¿tenés denuncias de que estén faltando también medicamentos? Y es por esto que te digo, 1000 productos, 900 puntos de atención tiene ACE. No, pero no lo hace la pero vos sos consciente privada, que no en el periodo anterior, por lo pronto, y nos pasó acá, entrevistando a Cipriani en su momento, te empezabas la entrevista y te empezaban a llegar los mensajes, o sea, permanentes. Fíjate ahora si no llegar, bueno, capaz que hoy es feriado especial, pero yo te puedo dar los mensajes que me llegan a mí. Claro, no, lo que digo es que había un malestar con eso. Eso decís que se mantiene. Ese malestar de que pero venía de antes. A nosotros nos explotó un laboratorio también, no es por poner una excusa, pero el principal laboratorio que producía 3 millones de unidades por mes explotó, que hay que ver por qué explotó, pero explotó. Y en medio de eso se solucionó. Ahora, si vamos a los datos, se daban 219 millones de blister en el 2019 y 225 millones de unidades en el 2024. Se aumentó la cantidad. Se aumentó la inversión en medicamentos. La receta por usuario pasó de 3,5 a 3,8. Hubo un aumento con datos objetivos. Con el relato de los faltantes de medicamentos, el relato es del depósito, no es de la farmacia. Y faltantes hoy están. Pero la gente, y van a estar. Está bien. Y van a estar. Pero el hecho de que las personas decían, voy a la farmacia y no tengo medicamentos... Eso no es un relato, eso existía. Pero existe por esto que te explico, porque tenés que tener 1000 productos a disposición en los 900 puntos de entrega y hay temas logísticos, operativos, que depende del laboratorio, depende del camión que llegue, depende de la demanda, depende mucho. ¿Qué fue lo que hicimos? Trabajamos con Cipriani y con el directorio. Hablamos con las farmacias comunitarias
y empezó en Canelones, creo que empezó por alguna zona de Colonia también y alguna de Montevideo, es si la persona iba a la policlínica y no estaba el medicamento, le daban un ticket y lo retiraban en cualquier farmacia comunitaria. Eso empezó y empezó bien. Esperemos que se continúe, porque era una vía de acceso que era distinta a la policlínica y que estaba funcionando y funcionaba muy bien en los lugares donde se había implementado. En Canelones, en algunas policlínicas de Canelones ya estaba funcionando. Iba la persona, no estaba el medicamento, le daban el ticket y lo retiraba en la farmacia. ¿Faltantes? Sí. Habían antes de nuestro periodo, en nuestro periodo y hay ahora. Por esto que te digo, es un tema operativo, es un tema logístico. El laboratorio te demora la entrega, aumenta la demanda, las farmacias no se comunicaban, se hizo un sistema informático. Ahora, el relato de los 100 productos era de la farmacia central. Esto tiene que quedar bien claro porque lo tengo en la respuesta. No era de las policlínicas. Eso, yo soy coherente. Yo hablo en base a datos, en base a información. Lo de los aumentos de sueldo y los cargos, nadie me los desmintió y fueron para atrás y para adelante hasta el desastre que hicieron. Le hicieron decir a Orsi cualquier cosa. Para ir entonces pasando en limpio ese asunto y lo que ustedes esperan de la comparecencia del martes es, en esa reestructura que se anunció, que tenía esos aumentos salariales y la creación de algunos cargos, estos aumentos salariales que se redujeron, que en algunos casos se van a dar de todas formas, pero en menor proporción a partir del anuncio que ustedes hicieron, pero que por lo pronto en ACE Central se redujo el presupuesto en 25 millones de pesos en el año. Las dudas que ustedes tienen es si esa reducción de la cantidad de personas que están involucradas en ACE Central es, bueno, cuántas están trabajando o estaban trabajando en cargos de asistencia y entonces eso cómo puede repercutir en la asistencia. Esa es la duda principal. ¿Ustedes la vieron la reestructura? ¿Se la trajeron? ¿La publicaron? Esperemos que la lleven y que digan de esos lugares que bajan, quiénes son que bajan. Pero estos que suben, es seguro que suben. Y después está la discusión. Yo entiendo que si vos me decís que hay lugares con carencias, el esfuerzo tiene que ir a los lugares con carencia, no al escritorio, al consultorio. Y esto no, esto está yendo al escritorio. Acá lo que pasa es que no van por el bronce, van por el oro. Y en la función pública esto es vocacional. Pero ahí hay una discusión. En el periodo pasado, en el 2020, se dio esta discusión con empresas públicas y se dio la discusión incluso en el Mides también en su momento, en el Mides cuando estaba Pablo Bartol, porque se había hecho también una reorganización y había algunos sueldos de jerarcas que iban a aumentar. Y ahí la discusión era muy parecida. Cambiamos el lado del mostrador, pero el tema estaba planteado de que, bueno, hay determinadas personas que las querés tener y que entonces, como pueden conseguir de repente mejores salarios en la actividad privada, tenés que tratar de ser un poco más competitivo para que lo que pierden no termine siendo tanto. Y ahí la justificación venía por ese lado, en las empresas públicas y en el MIDE. Que ¿Siempre la vas a correr de atrás? Siempre la vas a correr de atrás, porque si la función pública aumenta, la privada aumenta más. Eso para empezar. En esto, que aparte son cargos de confianza, hay un factor que es vocacional, que es del servidor público, que tiene que estar. Ahora, como también todos viven o debemos vivir, es cierto que está esa diferencia. Lo que pasa es que acá se está poniendo el acento primero en el escritorio y no en el consultorio. Eso para empezar. Claro, pero segundo, lo mismo te podrían decir en el MIDE en plena pandemia. Me dicen que sacan 130, o sea que a costillas de 130 que sacan, van a bancar 52 nuevos y 44 aumentos. Ahí hay que ver si esos 130 es a costillas, porque en realidad capaz que en la reestructura tiene sentido que esos 130... No lo sabemos. Yo creo que si funcionaba con 130 y sacan de un plumazo 130, a ver de dónde son y hay que ver qué pasa. Y de nuevo, está la discusión. ¿Lo vamos a poner acá o dónde lo van a poner? Eso es la discusión, porque supuestamente era todo un desastre. La atención no se da y faltan psiquiatras. Yo le pregunto a un usuario de ACE, ¿qué preferís, que te contrate un gerente o que te contrate un psiquiatra en el interior? ¿O te lleve una ambulancia nueva? ¿Qué me van a decir? Porque son el punto de contacto con la gente. Sí, ahí también está para verse qué es lo que pasa con la ley de presupuesto, ¿no? Porque ahora se están trabajando... Pero con esto ya podrían haber empezado. Con esto ya podrían haber empezado. Pero siempre si vas a poner esa disyuntiva, en cualquier ministerio incluso, si lo pones en contraposición a lo que decía el propio Lacalle Pou o a varios asesores que tuvo el gobierno anterior, siempre está ese espíritu de querer contratar a los mejores. De decir, la gestión del Estado, la gestión pública, tiene que tener a técnicos que sean de mayor jerarquía, con otras trayectorias, y eso hay que pagarlo. Pero discutámoslo
otro escenario, con otras perspectivas, sin nombre y apellido, no con actas votadas en secreto, no con actas no publicadas, no por decir porque bajé 130 le voy a dar a mis amigos, o le voy a crear cargos, o voy a dar aumento de 106.000 pesos, y después como saltó todo esto público, no, 106 es mucho, vamos a bajar a 25, a 26. Eso no es así, no se hace así, no se hace así. No podemos pretender que esto se pueda tener una discusión seria de esta forma. De verdad, pero honestamente, y todo en el medio de acusaciones de que supuestamente era todo un desastre. No. Creo que no se dieron cuenta dónde están y entraron mal. Porque desde hace rato que vienen con un discurso que supuestamente era todo un desastre y ese desastre funcionaba. Me imagino que parte del malestar también viene por una discusión que se ha dado y se dio mucho ahora en relación a la votación de la rendición de cuentas de, bueno, esos gastos que se señalan desde el Ejecutivo y desde ACE en particular, que se traspasaron de 2024 a 2025 y que en proporción a lo que, por ejemplo, ocurrió en 2019 era 9, 10 veces más de lo que el gobierno de Tabaré le dejó a la calle de Pou y en relación a lo que la calle Pou le dejó a Yamandu Orsi. Pidieron plata para pagar deudas porque ACE estaba fundida, pero están gastando plata en gerentes y en aumentos de sueldo. Después, en la rendición yo di la discusión. Nosotros agarramos ACE con deudas. No es la misma magnitud. Claro, eso es lo que dicen. Si vas a agarrar las deudas, si agarrás las deudas del 2020 y las llevas ahora en 1.200 millones de pesos, si las llevas por inflación, para comparar lo que significaría ahora. Ahora, ¿ustedes escucharon a alguien quejarse de cómo agarramos porque habían deudas? Nos hicimos cargo, había pandemia, salimos adelante, pagamos lo que había que pagar y seguimos. En un presupuesto de 66.150 millones de pesos que maneja ACE. 66.150 millones de pesos, 1.500 millones de dólares. Pidieron creo que 46 para pagar deuda. Entonces, porque después las cifras son todas distintas. Vos escuchás a Donner y era una cifra, Danza era otra, Lustenberg era otra, todos manejaron cifras distintas. Ahora, lo que pidieron en la rendición de cuentas fueron 46. Nosotros agarramos con deudas, un poco menor, pero agarramos con deudas igual. Y no fue una excusa. ¿Por qué no tenés que poner excusa? Te tenés que hacer cargo. Pero mirá los números, si es tantas veces más de lo que dejó el gobierno anterior. No era tantas veces más, era un poco más. Pero te tenés que hacer cargo, tenés que gobernar. Gobernar es hacerse cargo. A mí me tocó asumir a los 13 días una pandemia. Yo vine acá y les dije, miren, no van a haber tapabocas porque el gobierno los regaló a China. No, yo dije eso, no. Entonces, vamos a hacernos cargo, se tienen que hacer cargo, pero ahora hay todo. Si vos te fijás, el hilo conductor de la comunicación del gobierno es abrir el paraguas, porque como no van a poder cumplir con todo lo que prometieron, tienen que marcar que supuestamente estaba todo tan mal, que ya hasta lo dijeron, esto hay que rever el compromiso que tenemos, las promesas que tenemos, nos obliga a reescribir. No. Hacete cargo, porque la promesa a la ciudadanía se la hiciste. Los 3 millones de dólares de ahorro que plantea Danza, entonces vos pensás que no los conozco, esperemos el martes conocerlo, hay que ver de dónde salen. Yo creo que salen de funcionarios que se jubilaron, se retiraron, porque si los hubieran sacado hubiera sido un escándalo. Y si los sacaron y no fue un escándalo, los gremios miraron para el costado. Y si esos funcionarios no lo van a reponer y efectivamente hay una eficiencia, que lo podemos llegar hasta dar por válido si quieren, está mal puesto el acento. Vamos a dárselo a la enfermera, vamos a dárselo al médico que está haciendo guardia, vamos a ponerlo donde tiene que ir, no en los adjuntos, no en los gerentes, porque como venía funcionando ACE funcionaba. Cosas para mejorar, pero tenemos un montón, vamos a poner a discutirla. Ahora, el acento tiene que ir donde tiene que ir. Acá están equivocados. Primero, en un directorio que estaba integrado sobre el Frente Amplio, se votó esto de una manera poco transparente y solo para los amigos, cargo de adjunto y cargo de confianza. José Luis García, muchas gracias. Quedamos a la espera entonces de los resultados de la comparecencia del martes. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte, ya venimos, vamos a estar con...